Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Si recordáis, ayer titulábamos el vídeo que entrábamos en una semana de transición y bueno, ya empezamos el lunes con un movimiento a la baja, aunque es verdad que ayer tuvimos una subida bastante fuerte al cierre para cerrar una vela semanal muy interesante. Pero empezamos con esta corrección. No puede pasar los máximos anteriores tras la subida de ayer, como veníamos avisando que era muy probable que ocurriese. Esta semana está difícil superar esa zona de los 83.000 e irnos hacia la resistencia de 84-85. Creo que se retrasará para la semana siguiente o para dentro de 2 semanas. Estamos en fase de consolidación. Hay que tener en cuenta que los índices están muy arriba. Si nos vamos al SP 500, como veis, ha subido mucho en muy poco tiempo. Parece que hoy sigue fuerte, teniendo en cuenta que está subiendo el petróleo un 2,44%, sí, un 2,44% en este momento y que, bueno, pues eso frenaría un poquito el comportamiento de los mercados, pues no parece que se lo estén tomando tan mal y bueno, el DAX alemán también sube un 0,09% ahora mismo, o sea que no hay tampoco una presión vendedora ni nada, pero claro, llevamos una subida tan vertical que no podemos esperar que esta semana haya grandes alegrías en principio. Si las hay, mejor, pero en cualquier momento, evidentemente, llegaría una corrección que sería una corrección además sana, porque tras una subida así, lo lógico es que se pause un poco y nos tiremos un mes pues consolidando, bajar a la zona de 7.100, 7.200 y consolidar ahí durante un mes, no estaría nada mal para el mercado, ¿no? Lo que pasa que, claro, en ese contexto, pues Bitcoin está un poquito peor, porque, claro, estamos muy lejos de los máximos por la caída previa que hubo a, a la guerra, ¿no? Hubo una caída ahí que no venía a cuento de ninguna manera y, y eso no lo hemos recuperado, no lo hemos recuperado en este movimiento alcista. Necesitamos algo que nos desmarque un poquito de las bolsas en las próximas semanas. Cuando la bolsa haga esa consolidación de un mes en esos niveles, necesitamos que Bitcoin no haga ningún movimiento a la baja, sino que más o menos sea capaz de mantenerse e incluso subir, ¿no? Creo que necesitamos la aprobación de la ley Clarity, creo que el mercado está esperando eso, y quizás eso sea lo que nos desmarque un poco de la bolsa. No en el sentido de que vaya a subir Bitcoin un 20% y la bolsa vaya a bajar, no. Nos sirve con que la bolsa baje un 5% o un 4% y Bitcoin se mantenga. Eso nos sirve porque luego cuando la bolsa vuelva a recuperar, Bitcoin subirá también más rápido y eso irá recortando las diferencias que tenemos ahora mismo, ¿no? Y una cosa muy importante también es que este año terminemos en positivo. Más que nada para que el mercado, bueno, el mercado no, los que siguen las criptomonedas, los que siguen estos canales como este, ¿no? Y otros canales, se den cuenta que el mercado no se comporta de manera, eh, no sé cómo decirlo, cronometrada. O sea, el mercado no hace siempre lo mismo. Si hiciese siempre lo mismo, todo el mundo se haría rico en los mercados. Los mercados no hacen lo mismo. Entonces, que termine este año en positivo rompería con todo esa narrativa que hay de que si tiene que subir no sé cuántos días porque en otro ciclo ha subido no sé cuántos días, que son análisis absurdos, o sea, no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza. Las cosas no funcionan así en los mercados. O sea, ha podido coincidir en el pasado eso, porque teníamos ahí los halving que influían mucho en el pasado, pero ahora mismo cotizando ya 20 monedas, 20 millones de monedas de Bitcoin, lo que pueden influir los halving en el comportamiento del precio es mínimo, es mínimo. Daros cuenta que quedan por minar apenas, pues eso, menos de 1 millón de bitcoins, que casi casi son los que tiene Michael Saylor, o casi casi son los que tiene Satoshi Nakamoto en su billetera. O sea que no es nada ya de los 20. Si hacéis la división, 1 millón entre 21 millones no es gran cosa, ¿no? Entonces, eso, hay una creencia de que el mercado se tiene que comportar siempre igual y sería muy bueno que este año acabásemos en positivo para romper con todo ese argumento y dejar en el mercado ya los analistas que realmente son serios y no los que parece que se lo toman a chufla, porque hacer ese tipo de análisis es un poco eh, infantil, ¿no? Es muy infantil creer que se van a comportar siempre igual, que va a haber una periodicidad concreta, que después de X días concretos el mercado
termina la caída, después de X días concretos el mercado termina la subida y eso no es así. No es así, los mercados no se comportan así. Han tendido a hacer eso porque había un acontecimiento que importaba bastante en los años anteriores, que era el halving, pero es que el halving ha ido perdiendo importancia con el paso del tiempo, ¿no? Entonces no debería tener ninguna incidencia en el comportamiento de los precios futuros y el precio debería empezar a comportarse más como otros activos, como la bolsa o como otros activos que no tienen periodos concretos, hay sus altos y sus bajos, evidentemente, sus temporadas más alcistas y sus temporadas más bajistas y sus temporadas de consolidación, pero ninguna de esas temporadas tiene una periodicidad concreta que se pueda decir, no, es que cada 4 años y 86 días la bolsa cae y cada no sé cuánto la bolsa... Es que no existe eso. Eso no existe. Solo ha existido en Bitcoin al principio por el halving, nada más. Pero yo tengo ganas de que este año se rompa todo eso. Pues eso, para que la gente se dé cuenta quiénes son los que realmente hacen un análisis serio y los que no tienen ninguna seriedad diciendo que las cosas son de esa manera tan infantil, ¿no? Que nos ponen, ¿no? Algunas veces. Bien, dicho esto, la vela semanal ha terminado muy bien. La semana la hemos empezado un poco torcido, pero la vela semanal ha terminado muy bien. Y de hecho, si somos capaces de aguantar los primeros días de la semana y hay alguna corrección de la bolsa y más o menos aguantamos por este nivel, y luego a final de semana hay un pequeño impulso, podríamos volver a terminar la semana arriba otra vez. O sea, a pesar de que es una semana de transición, no descarto que podamos terminar más o menos bien. Es decir, igual los primeros días no va muy bien, tenemos que estar ahí un poco a contracorriente, aguantando, pero después creo que sí que podríamos terminar la semana otra vez bien y la semana siguiente podría ser eh, la definitiva para que lleguemos a la resistencia. A partir de ahí luego sí que vendría alguna corrección más seria, seguramente. O sea que no descarto caídas a la zona que hemos comentado de 74.900, no descarto. Pero vamos, que es un periodo más complicado el que tenemos por delante porque tenemos que consolidar toda esta zona. Entonces, consolidar la zona requiere alguna corrección puntual, requiere movimientos también al alza después, y requiere también esta zona, lo que requiere es que se abran muchos cortos otra vez, ¿vale? Porque se han liquidado muchos y lo que se necesita es que vuelvan a abrirse muchos cortos. Entonces, para eso tienen que hacer un movimiento que incite a que las personas piensen que va a caer el mercado, para que se vuelvan a abrir un montón de cortos, para que cuando el mercado no caiga y vuelva a subir y rompa las resistencias, romper de nuevo todos esos cortos. También aquí en este tema de los largos y los cortos, está extendida la opinión de que el mercado va a buscar los largos y va a buscar los cortos. No es así. O sea, las barreras de largos y cortos se van formando según va formándose el precio. Había muchísimos largos que romper, no, perdón, muchísimos cortos que romper cuando estábamos en la zona de los 97.000. Si llega a subir a 105.000, 110.000, había una barbaridad de dinero para romper. No fue a por ello. Porque no funciona así el mercado. El mercado funciona al revés de lo que la gente se piensa. No es que vayan a por la liquidez en un sentido, es que se forma la liquidez y luego el mercado va ahí hacia esa liquidez. Es decir, ahora mismo lo que va a hacer el mercado en los próximos meses es cada vez que haya una pausa la gente, o un pequeño retroceso, la gente se va a creer que el mercado va a ir para abajo y va a abrir cortos. Y el mercado va a seguir yendo para arriba y va a liquidar esos cortos. Y eso es lo que pasa cuando la tendencia es en un sentido y cuando es en el otro sentido pasa exactamente lo mismo, pero al revés, ¿vale? Y si no, ¿qué os pensáis? ¿Que no había largos que liquidar cuando estábamos en el 2022 en la zona de los 12.000 o en la zona de los 14.000? Habría una cantidad de largos que liquidar brutal. ¿Los liquidó alguna vez? No. Porque las cosas no son así. No son así de fáciles como la gente lo pinta, ¿no? Si no, también lo mismo os digo, la gente sería millonaria si eso funcionase. Eso es un indicador más, como cualquier otro indicador, y si operas con indicadores, tienes todas las de perder.
todas las de perder. Bien, diferentes temporalidades en gráfico horario, pues ya vemos que ayer cerró con una subida bastante fuerte la vela semanal, volvió a caer durante la noche, nos hemos apoyado otra vez en la zona de 80.700 que es soporte y ahora parece que otra vez vamos hacia la zona de arriba. No descarto que podamos volver a esa zona de 82.400 durante la semana. Creo que es difícil que lo pasemos esta semana. Veremos a ver. Si me sorprende y se va para arriba, pues estupendo. Será que está mejor que lo que yo pienso el mercado. Pero en principio no parece que esta semana sea la más propicia para romper la resistencia e irnos hacia la zona de 84-85. En todo caso, si lo consigue, como he dicho en semanas anteriores, esa será una zona de resistencia más importante y es muy difícil que en el corto plazo sobrepasemos esos niveles. Creo que para pasar por encima de los 85 vamos a tardar más de un mes. Más de un mes, incluso más de un mes y medio, incluso más de 2 meses. Así que bueno, es un techo temporal de corto plazo esa zona que no sé si lo alcanzaremos, como digo, esta semana, más probable que sea la siguiente o dentro de dos. Y después pues entraremos en una fase de consolidación en la que la zona de suelo más o menos puede estar en torno a los 74.900. No tiene por qué caer, lo digo porque la gente que se está esperando justo a un precio concreto para comprar, porque por mucho que diga que 74.900 puede ser la base de un movimiento lateral, puede que luego no llegue a ese nivel. Puede que se quede en, yo qué sé, en 77.000. Entonces, que nadie se lo tome como, hay que comprar en 74.900. No, 74.900 es una zona en la que podría ser una base para la consolidación, porque es la zona del doble suelo. Pero incluso podríamos quedarnos en 77.000 o incluso podríamos bajar ligeramente de 74.900 y apoyarnos en esta zona de aquí de 72.750 que nos marcan las velas del día 4 y 5 de marzo. Pero más o menos esta zona de aquí, es la zona donde se podría hacer la base para un movimiento alcista posterior. ¿Vale? Aquí podría caer varias veces antes de arrancar hacia niveles superiores durante los próximos 2 meses, 2 meses y medio. Si no cae, pues mejor. No estamos hablando tampoco aquí de, como digo, de hacer trading ni nada. Solo digo que si cae, es una buena oportunidad de compra. Si no cae, pues te quedas fuera. Si estás arriesgando a todo a un precio, es como los que estaban diciendo que iba a caer a 40.000 y si no, no compraban nada, pues se han quedado sin nada. Si estás, por el contrario, diciendo, bueno, puede caer, pero yo ya voy comprando, voy haciendo compras periódicas porque creo que ya es un buen precio, pues estarías dentro parcialmente. Pero si eres o todo o nada, pues eso todo o nada al final. Te la estás jugando a todo o nada. Y yo no soy partidario de jugársela a todo o nada. Entonces, esa zona es posible, es probable, pero no es segura que la vayamos a volver a tocar en el corto plazo. Entonces, si cae, considero que es una buena zona de entrada. Si no cae, pues nada, aguantar con lo que tengas. Más dominancia de Bitcoin 60,73, cayendo un poco en el día de hoy, pero ya veis que ha avanzado mucho y se ha mantenido en esa parte de arriba. El mercado cada vez es más consciente de que las altcoins pues están ahí para especular. Cada vez es más consciente que el 99,9% no valen nada. Y cuando digo 99,9% no estoy exagerando. Daros cuenta que hay millones de... Creo que es más del 99,9%. O sea, habría que poner más decimales ahí todavía porque en realidad podemos decir que puede haber 10 altcoins que tienen más o menos algo de sentido. El resto no valen para nada. ¿Vale? Incluso es que esas 10 que pueden valer para algo le quitan el sentido a las otras que no valen para nada. O sea, no sé si me explico. Algunos dicen, no, pero este proyecto está muy bien. No, pero este proyecto está muy bien. A ver, son excluyentes. Si a uno le va bien, al otro le va mal. Con lo cual, como digo, más del 99,9% de las altcoins no valen para nada. Son contadas con los dos dedos de, o sea, con los dedos de las dos manos, ¿vale? Las que valgan algo, pero que en todo caso, como hemos dicho muchas veces, la gente se piensa que igual en algún momento pueden batir a Bitcoin. En capitalización no. En capitalización ninguna puede batir a Bitcoin.
O sea, en comportamiento temporal en el corto plazo alguna puede batir porque siempre ocurre. De hecho, ahora mismo ZK ha subido más que Bitcoin en las últimas semanas. Pero si alguien piensa que alguna altcoin puede llegar a tener más capitalización que Bitcoin, no está entendiendo el valor que tiene la descentralización. Bitcoin es lo único que está descentralizado, por lo tanto es lo único que puede valer más que todo lo demás. Las otras altcoins pueden tener las 10 así, o que pueda haber más o menos que tengan cierto valor. Pueden tener su valor, pero nunca puede llegar a alcanzar el valor de Bitcoin en total. Es decir, la capitalización nunca puede ser mayor que la de Bitcoin de ninguna altcoin. Porque no tienen lo que más valor da, que es la descentralización. Eso es lo que más valor da a todo. ¿Vale? Por lo tanto, pues el resto pueden tener un valor, pero siempre va a ser en capitalización inferior al que tenga Bitcoin. Y muy vinculado a lo que haga Bitcoin, evidentemente. Si Bitcoin no sube, el resto no va a subir. Vamos a hacer el repaso. Aave de momento ha rebotado últimamente y parece que se encuentra con la primera resistencia, podría seguir subiendo un poco. Cardano repitiendo, pero también ha tenido un rebote, como veis. En el corto plazo han tenido un rebote aprovechando la subida de Bitcoin. BGB también está subiendo y puede subir todavía más hacia la zona de los 0,00002846. BNB repitiendo, pero también se ha salido de la línea bajista acelerada, o sea que en general han recuperado un poco. Pero han recuperado, fijaros, sin que la dominancia apenas baje. Eso quiere decir que hay alguna que lo ha compensado a la baja y esa ha sido Ethereum. Ethereum se ha comportado negativo y eso ha permitido que muchas altcoins reboten contra Bitcoin, pero la dominancia se mantenga alta. Porque al final, como la que más pondera es Ethereum, si Ethereum no sube, la dominancia de Bitcoin se mantiene alta. Cuando rebote Ethereum, la dominancia de Bitcoin bajará, evidentemente. Solana, 0,31% de subida, también ha roto, como veis, la línea bajista y ha tenido un rebote importante. Tron también está subiendo en el día de hoy un 1,64%, aunque un poco va a su aire, no tiene un comportamiento similar a otras. Y XRP también ha rebotado, pero la estamos viendo mucho más débil que otras altcoins. Está empezando a haber mucha gente que se da cuenta que eso no pinta muy bien para el largo plazo. Y Zcash cae en el día de hoy después del movimiento especulativo que ya dijimos a qué se debía, que es un movimiento un poco absurdo, porque al final todas harán su transición a una blockchain y unas billeteras postcuánticas. Es algo que todos lo van a hacer, pero bueno, la gente reacciona a estas cosas y es lo que ha ocurrido, ¿no? Y nada, dejamos ahí Bitcoin a punto de llegar otra vez a los 81.000. Como digo, esta semana seguramente volveremos a estar por encima de los 82.000 en algún momento, incluso en el día de hoy. Pero es una semana de transición, tranquilidad y lo que necesitamos realmente es que Bitcoin se desmarque de la bolsa, que la bolsa empiece a corregir y que Bitcoin no corrija, que se quede por esta zona, que aguante las caídas, que tenga algún día de subida mientras la bolsa baja, pero más o menos que nos mantengamos así entre 80.000, 82.000 y que la bolsa corrija poco a poco, suavemente, un 3, 4, 5%. Eso es lo que necesita Bitcoin. Porque una vez que seamos capaces de desmarcarnos de esa manera y la bolsa termine de corregir, cuando la bolsa vuelva a subir, Bitcoin probablemente se vaya mucho más arriba de lo que está ahora. Pero necesitamos ese desmarque. Y como digo, quizás lo que necesite para desmarcarse es que se apruebe la ley Clarity. Quizás es lo que necesitemos, esa aprobación, porque eso daría todavía más margen a MicroStrategy. Daros cuenta que MicroStrategy seguramente todavía no le está sacando la rentabilidad que le podría sacar a los Bitcoin que tiene por ese límite legal, ¿no? que tienen. ¿no? Si se abre todo, si se aprueba la ley Clarity y se empiezan a poder dejar los Bitcoin como colateral en algún banco y pedir dinero a ese banco, seguramente podrán amplificar lo que están haciendo o incluso sacar esa rentabilidad a los bitcoins sin hacer gran cosa, simplemente vendiendo opciones, ¿no? Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Esto todavía es adelantarnos mucho. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.